Después de 4 años de una tregua informal, vuelven los ataques y las amenazas entre Arabia Saudita y los hutíes de Yemen. Lo más reciente es que la milicia chiita, respaldada por Irán, anunció que bloquearía el paso marítimo por el Mar Rojo para los sauditas y advirtió a las compañías navieras que no cargaran ni descargaran mercancías en el país del Golfo porque podrían ser blanco de un ataque. La coalición, liderada por los sauditas, replicó que esto era un acto de piratería y que respondería con firmeza. Los hutíes y los sauditas han estado en conflicto armado desde 2014, cuando la milicia comenzó a tomarse parte de Yemen a la fuerza, y la coalición de estados del Golfo, liderada por Arabia Saudita, respondió con bombardeos y aislamiento económico. El resultado ha sido que Yemen padezca una de las crisis humanitarias más graves y prolongadas de todo el planeta, aunque un cese al fuego prevalecía hasta la semana pasada. Aquí les contamos qué ocurrió. El pasado viernes, en la plaza de Al-Sadin de Sanaa, capital de Yemen, los rebeldes hutíes que controlan parte del país con la ayuda de Irán quieren enviar un mensaje a Arabia Saudita, a la que acusan de haber bombardeado el aeropuerto de Sanaa unos días antes. De hecho, el lunes 13 de julio, el gobierno yemení, reconocido por la comunidad internacional y respaldado por Arabia Saudita, afirmó haber atacado el aeropuerto. El motivo aducido, impedir el aterrizaje de un avión iraní que transportaba a una delegación hutí que se dirigía a Teherán para asistir al funeral del antiguo líder supremo Ali Khamenei. Desde hace más de 10 años, cualquier aeronave que penetre el espacio aéreo yemení debe obtener una autorización previa de la coalición liderada por Riad. Y durante todo este tiempo, la compañía aérea de los Guardianes de la Revolución, Mahan Air, no había podido hacer aterrizar ningún avión en Yemen. Los hutíes responden disparando contra el aeropuerto de Abha, en el sur de Arabia Saudita, y prometen no quedarse ahí. La nueva escalada tuvo lugar este lunes. El portavoz de las Fuerzas Armadas hutíes anuncia un bloqueo marítimo contra la nación del Golfo. Las Fuerzas Armadas yemeníes anuncian una prohibición de navegación marítima para el enemigo saudí criminal, de acuerdo con el principio de ojo por ojo, con efecto inmediato desde el momento en que se haga pública esta declaración. En el contexto de la guerra en Gaza, los hutíes ya habían atacado el tráfico marítimo en el Golfo de Adén y en el Mar Rojo, vía de acceso a Europa a través del Canal de Suez. La perturbación en el estrecho de Bab el-Mandeb podría suponer un nuevo frente en un conflicto que ya ha sacudido de forma duradera el comercio mundial. Se amplía entonces la guerra en Medio Oriente con este nuevo frente. Es lo que discutimos en el debate de France 24. Yo soy María Clara Calle y para mí es un placer darle la bienvenida a nuestra audiencia y a nuestros invitados, que los dos se conectan hoy desde Buenos Aires. El primero de ellos es Ariel Umpierres, historiador de la Universidad Sorbona de París, analista geopolítico y fundador del canal de YouTube Geopolítica Ariel Umpierres. Y también nos acompaña Omar Floyd, analista internacional, especialista en geopolítica y columnista en La Izquierda Diario. Y antes de comenzar la discusión con ustedes, un breve recordatorio y también una invitación a que nos sigan en redes sociales. Nos encuentran como @France24-ES y también pueden seguirme en mi cuenta personal @mariaclaguirre. Si quieren repetir este episodio o cualquiera de los anteriores, pueden hacerlo a través de nuestro canal de YouTube France 24 en español o escucharnos a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Ariel, para comenzar, quiero que nos dé un poco de contexto y recordemos los viejos enfrentamientos entre Arabia Saudita y los hutíes de Yemen, que, como lo decía antes, data desde el inicio de la guerra civil en Yemen y no es cuestión reciente. No, y esa guerra civil en realidad empezó mucho antes, porque hubo un Yemen del sur, un Yemen del norte. En fin, es un país muy sufrido, como tú lo has dicho al inicio. Lo cierto es que sí, Yemen se alinea con lo que sería el eje de la resistencia palestina, por decirlo de alguna manera, es decir, antisionista, anti-Israel, anticapitalista, antiimperialista, con todos los amigos inveterados y históricos de Arabia Saudita. Arabia Saudita en este caso es el gendarme de Estados Unidos en la región. Lo ha sido a lo largo de estos 8 o 10 años en los que se ha cansado de bombardear Yemen a nombre de Estados Unidos y de Israel. Y lo cierto es que perdió esa guerra Arabia Saudita, porque los yemeníes, en este caso los hutíes o Ansar Allah, como en realidad se deben llamar,
adquirieron algunos misiles y drones y demás, y atacaron esto fue hace 3 o 4 años atrás, atacaron los pozos petroleros, las refinerías de Arabia Saudita, y ahí Arabia Saudita terminó la guerra. Dijo, bueno, ahora sí, que haya paz. Levantó la bandera blanca y se terminó la guerra. Porque los yemeníes, adquirieron capacidades militares que definitivamente pusieron en riesgo la producción de petróleo y gas de Arabia Saudita y de los Emiratos Árabes Unidos. En eso ahora están peleados Arabia Saudita y los Emiratos Árabes están peleados por otras razones, pero en ese momento estaban de acuerdo en atacar a Yemen, que está en el eje de la resistencia, Palestina, que está en el Líbano, Hezbollah, Irán, en fin, está en ese eje, en ese equipo. Y por tanto, Arabia Saudita, lo condenó a un bombardeo que fue cruel, tú lo has dicho, una crisis humanitaria espantosa que duró 8 años. Y bueno, se terminó el día que Yemen tuvo la capacidad militar para responder. Y ahora, inusitadamente, inesperadamente, insólitamente, Arabia Saudita ataca nuevamente un aeropuerto, como tú lo has dicho, desde el cual despegaba una delegación que iba a Irán para las exequias del ayatolá. Y los yemeníes les dijeron lo que tú acabas de mostrar en pantalla, ojo por ojo. Me atacas, te ataco. Y tengo capacidad para hacerlo. Es decir, drones y algunos misiles y demás. En fin, es una situación en la cual los beneficiados acá de todo esto son, evidentemente, Israel, que quiere un gran caos en esa región. La estrategia de Israel es el gran caos en toda esa región. Y los Estados Unidos. Pero claro, las cosas no son tan fáciles para, en este caso, Arabia Saudita, que es muy vulnerable porque además tiene el acceso al Mar Rojo por donde saca su petróleo en ese gasoducto, que los yemeníes le dijeron, mira, si me sigues atacando, te destruyo ese oleoducto que sale al Mar Rojo, que es el único que en realidad hoy por el cual está saliendo el petróleo, el gas de Arabia Saudita, y te quedas sin exportaciones de petróleo. Los árabes, muy inteligentes, dijeron, bueno, dejemos de pelear y atacar a estos yemeníes que parece que tienen la decisión, como los iraníes y como Hezbollah y como los palestinos de Gaza, de enfrentar las agresiones imperialistas, racistas de Israel y de Estados Unidos. Aquí quiero hacer 2 precisiones a lo que menciona Ariel. El avión no estaba despegando, sino que estaba llegando y era un avión iraní. Y otra precisión, usted dice que Arabia Saudita fue el que perpetró estos ataques en contra del aeropuerto de Saná. Sin embargo, hasta ahora los sauditas no han hablado abiertamente de esto. Los que sí han reconocido que perpetraron el ataque es el gobierno respaldado internacionalmente y también respaldado por la coalición liderada por los sauditas. Más adelante vamos a hablar de eso. Pero Omar, quiero preguntarle sobre ese contexto. Ariel, ¿usted quiere hacer una réplica? Adelante, muy brevemente, por favor. Sí, no, una precisión. No fue donde atacó Arabia Saudita, no fue el aeropuerto de Saná. Fue un aeropuerto que está en el límite con Arabia Saudita, entre Yemen y Arabia Saudita. Gracias por la precisión, la tomo perfectamente. Ahora, Omar, quiero preguntarle también sobre ese contexto. ¿En qué estaban, sobre todo de manera más reciente, Arabia Saudita y los hutíes antes de esas acusaciones y esos señalamientos de ataques de la semana pasada? Bueno, desde hace, primero, buenas tardes, buenas noches, allá a donde estén transmitiendo. Un saludo a toda la audiencia. En principio, el conflicto estaba bastante detenido desde el último cese al fuego, que ya hace, como decían, hace 4 años particularmente, entre Arabia Saudita y Yemen. Digamos, ¿no? Yemen del norte, la región controlada por los hutíes, para ser más específico, no es todo Yemen, la mayor parte del territorio de Yemen está muy disgregado, está controlado por distintos grupos, ¿no? Este año hubo un acercamiento entre lo que se llama el Consejo para la Transición de Yemen del Sur con lo que usted llama gobierno reconocido internacionalmente, que es reconocido por varios países y que está apoyado por Arabia Saudita para, de alguna manera disolver esta secesión en Yemen del Sur y unificar esfuerzos, sobre todo contra los hutíes. Pero el conflicto no aparecía como abierto desde hace bastante tiempo, más allá de escaramuzas puntuales, digamos.
Pero eso no quiere decir que la región sea pacífica en absoluto, fundamentalmente por el alineamiento geopolítico regional que tiene el gobierno de Yemen del Norte, el gobierno de los Hutis, que es del partido Ansar Allah, que es un movimiento chiita que está alineado con Irán y que es solidario con la causa palestina, y después de el inicio de los ataques y de lo que podemos calificar como una limpieza étnica y un genocidio de Israel sobre la población palestina, hizo numerosos ataques a buques que pasaban por el estrecho de Bab el-Mandeb, que es un punto de estrangulamiento fundamental para la economía global, digamos, en apoyo a la causa palestina, digamos, al derecho de los palestinos a existir prácticamente, ¿no? En respuesta al ataque brutal que estaban sufriendo, ¿no? Evitando que pasen, digamos, algunos buques o atacando algunos buques norteamericanos e israelíes que proveían a este conflicto, digamos, ¿no? Está dada de esa manera la cuestión hasta que, bueno, se viene a intensificar el conflicto en una región cercana, como es la del Golfo Pérsico, en donde aparece, digamos, una situación estratégica global que es totalmente distinta, a partir de la interrupción del tráfico del Estrecho de Hormuz por parte de la República Islámica de Irán. Y no solo eso, sino que se impone militarmente la República Islámica de Irán en un conflicto con los Estados Unidos e Israel simultáneamente, digamos. Esto abre, digamos, un nuevo horizonte estratégico a nivel regional porque posiciona de otra manera a la República Islámica, y una de las formas en las que se concreta esta nueva influencia de la República Islámica son las exequias, digamos, multitudinarias de el Ayatollah Khamenei, ¿no? Que se realizaron no solo en Irán, sino también en algunas ciudades de importancia religiosa muy grande, fundamentalmente el sur de Irak, ¿no? Sí. Digamos, para estas manifestaciones involucraron a un montón de actores políticos de la región y movilización de grandes sectores de la población que están alineados, digamos, con la perspectiva de la República Islámica a nivel regional, parte del cual formó este acercamiento, esta llegada de funcionarios iraníes a puertos de Yemen, de la región de Yemen controlada por los hutíes, particularmente en Sanaa, la capital, ¿no? Que es la ciudad más importante. Esta región es la más poblada de Yemen, es la zona más importante. Lo voy a interrumpir. ¿No? Y también Lo voy a interrumpir porque quiero que pongamos los ojos sobre un punto que ustedes dos mencionaron, y son esos ataques previos que habían realizado los hutíes. Hay dos momentos en las distintas guerras que es importante recalcar y recordar, sobre todo de los tiempos recientes. Desde el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás atacó a Israel e Israel respondió atacando la Franja de Gaza, una situación a la que hemos dedicado múltiples debates aquí. Desde ese momento de 2023, los hutíes, respaldando a Hamás y respaldando también a lo que Ariel nos explicó, ese eje de la resistencia, atacaron a múltiples embarcaciones comerciales que pasaban por el Mar Rojo. Y como ustedes bien estaban explicando, aquí Arabia Saudita tenía dos opciones para enviar su gas y su petróleo. Uno es el estrecho de Hormuz, que es sobre la costa este del país, y otro es sobre el Mar Rojo, que es la parte oeste de Arabia Saudita. Y desde el 28 de febrero de 2026, con los ataques de Estados Unidos e Israel en contra de Irán, hay una nueva guerra en Medio Oriente, y esta vez los hutíes no han tenido una participación tan activa como si la habían tenido desde 2023. Ariel, teniendo entonces ese matiz, ¿qué hace ahora que los hutíes quieran activar de nuevo sus amenazas sobre el Mar Rojo, a diferencia de lo que había ocurrido antes? Muy claro, los hutíes, Ansar Allah, una vez más, desde hace meses que están queriendo, por lo menos desde el 28 de febrero, desde el ataque traicionero que le cometieron Israel y Estados Unidos a Irán. Traicionero digo porque estaban negociando en Ginebra la paz, como el 12 de junio del año pasado. Mientras negociaban,
la paz, atacaron a traición, como hacen los piratas anglosionistas desde hace 300 años. Son piratas y por lo tanto todo lo que dicen, todo es mentira, todo es un engaño, y lo que usan es la excusa diplomática para confundir al enemigo, en este caso a Irán, o distraerlo y en consecuencia atacarlo. El 12 de junio del año pasado y el 28 de febrero de este año se estaba negociando en Ginebra la paz, y ellos los atacaron a traición. Debo recordar que el 28 de febrero mataron a 170 niñas. Mataron 170 niñas en una escuela, además de al líder supremo, en este caso el ayatollah Jamenei, asesinado en la misma noche, más otras personalidades. Pero reitero lo de las 170 niñas, una escuela. ¿Te imaginas que alguien hubiera matado, que hubiera bombardeado con 4 misiles? No fue uno, fueron 4 misiles, una escuela de niñas, no sé, en Connecticut, Ariel, en Florida, pero le pido en que nos Ohio, concentremos en los esta vez Estados en Unidos. Arabia Saudita y Yemen, que es lo que nos convoca a la discusión de hoy. ¿Qué hace que los hutíes activen sus amenazas sobre el Mar Rojo esta vez? Es que nadie los quiere a los anglosionistas, y esta gente están hartos de ser bombardeados y masacrados, y me refiero a los yemeníes, y siendo miembros de la resistencia, del eje de la resistencia, le están diciendo a Irán: tú bloquea el estrecho de Hormuz y nosotros bloqueamos el acceso al Mar Rojo, y dejamos a Occidente completo sin energía, sin insumos, sin comercio, sin suministros y demás. Y están pidiéndole a Irán, no a Irán, porque Irán no es el jefe, acá no hay jefe de uno ni de otro, simplemente es una coalición, están en contacto entre ellos están diciendo: queremos formar parte de la respuesta a Israel y a Estados Unidos. Y se dice, pero yo no tengo la certeza de que es Irán el que le dice por ahora no, pero en realidad ellos quieren responder y atacar, porque se sienten identificados con la causa palestina, con la causa del pueblo iraní, con la causa de Hezbollah en el Líbano, y saben que tienen en sus manos ya no una bomba atómica, tienen el estrecho allí de Bab el-Mandab, que es el acceso al Mar Rojo, que es lo mismo que tiene Irán con el estrecho de Hormuz. Saben que tienen en sus manos un arma fundamental. Y sin embargo, todavía no han intervenido. Ahora, por eso digo que fue sorprendente que Arabia Saudita los provoque bombardeando un aeropuerto, donde hay una misión que va a unas exequias. Es descabellado que Arabia Saudita haya hecho eso, que todavía no se sabe si fue por mandato de los Estados Unidos, lo cual es probable. Pero en todo caso, ¿por qué es ahora la respuesta? Es porque forman parte de esa misma coalición. También quiero decir, y en esto, María Clara, quiero ser insistente con los términos. Esto de ataque, Yemen ataca al otro, no es el término correcto, porque ataque parece que es el agresor, y ellos no son los agresores, son los agredidos, y lo que hacen, como toda fuerza de resistencia, es responder a los ataques, es responder a las agresiones, es como nuestros patriotas latinoamericanos, San Martín, O'Higgins, Bolívar, no atacaban, respondían a la agresión de una fuerza colonialista, que es diferente, porque de alguna manera, si uno carga las tintas en esto de Yemen ataca, parece que es el agresor, y es lo que quieren dejar en evidencia los grandes medios de comunicación, sobre todo en los Estados Unidos y en Israel. En realidad lo que están haciendo es defenderse, porque son los agredidos. En el caso de Yemen es una cosa espantosa lo que le han hecho, las masacres que le han hecho, el bloqueo al que lo han sometido a Yemen. Tú lo has dicho, Sí. Su espacio aéreo está controlado por Arabia Saudita. ¿Desde cuándo? Entonces, son los agredidos y se defienden. Y claro, lo que pasa es que ahora tienen capacidad para defenderse. Hasta ahora no tenían mucha capacidad. Algo ha pasado allí, un escenario nuevo, en el cual en los últimos 3 o 4 años Yemen tiene mejor armamento para responder a las agresiones. ¿Qué es lo que le han hecho? Por eso el término correcto es: se defienden de las agresiones. No son ellos los atacantes. Ahora quiero preguntarle a Omar sobre un punto fundamental que menciona Ariel, y es que si bien los hutíes antes habían amenazado con cerrar ese paso por el Mar Rojo, en este contexto esa amenaza cobra todavía más relevancia, porque del otro lado el estrecho de Hormuz está cerrado, por lo que la vía por el Mar Rojo había sido una opción, sobre todo para los sauditas, para sacar sus combustibles fósiles ante el cierre de Hormuz. ¿Qué pasaría entonces si
además de cerrar el paso marítimo de Hormuz, se cerrara Bab el Mandeb, que es esa puerta de entrada meridional al Mar Rojo? Bueno, antes de plantear eso, digamos, lo que tenemos que ver es por qué se inicia de nuevo el conflicto. Digamos, la llegada de los funcionarios iraníes implicaba una ruptura con un acuerdo tácito que había de que la relación de los hutis con Irán tenía que ser, digamos, no abierta. Digamos, esta nueva influencia geopolítica de Irán se expresa en la formalización de relaciones amistosas, digamos, con el gobierno de Sanaa y, digamos, la demostración de fuerza que hace que Arabia Saudita no puede evitarlo. Digamos, ahí se reanudan las hostilidades y aparece esta caja de Pandora geoestratégica. ¿En qué sentido? Previamente a la interrupción del flujo comercial por el estrecho de Hormuz, se pensaba que era posible una estrategia de esas características, pero no se la veía tan probable. No se veía que Irán fuera a dar el paso de interrumpir el tráfico en el estrecho de Hormuz. Una vez que da ese paso, todos los choke points a lo largo del mundo, y particularmente el de Bab el-Mandeb, se resignifican en términos estratégicos porque se ve que con una fuerza limitada se los puede interrumpir. Previamente se pensaba que se podía hacer, pero se creía que las consecuencias iban a ser demasiado graves como para que exista una disuasión en relación a ese tema. Actualmente esa disuasión no existe. ¿Por qué no atacaron simultáneamente, no cortaron simultáneamente los dos puntos de estrangulamiento durante el conflicto entre Irán y Estados Unidos e Israel? Bueno, en principio se puede presumir que operativamente los hutíes no tenían la misma capacidad de Irán, pero también se puede pensar que estaban dejando abierta, digamos, cierto margen de negociación y buscaban no perjudicar directamente una de las economías más importantes para Irán a escala global y también para Yemen, como es la de China, que recibe gran parte de sus insumos energéticos a partir de el tráfico por Bab el-Mandeb, digamos. Y actualmente, digamos, el gobierno de Sanaa puede influir en los costos a nivel global por el tema de los seguros, por el tema de la disuasión en relación al comercio cuando hay un conflicto posible, digamos, o ataques posibles dentro del territorio, ¿no? Por lo cual pueden influir en el precio global, sí, en las finanzas globales, pueden causar inclusive una crisis energética internacional sin necesidad de efectivamente cortar. Solo con la amenaza de corte del tráfico por Bab el-Mandeb ya hay consecuencias globales importantes. ¿Esto qué nos da? Nos da que Yemen puede tener muchísima paciencia en relación a cómo usar las armas de las que dispone. Ellos no disponen de tantos recursos como la República Islámica, que es un país más grande, ¿no? Que tiene muchísima más población y una tecnología disponible mayor. Digamos, pueden hacer un esfuerzo mucho más grande para una interrupción del estrecho de Hormuz en ese caso. En el caso de Bab el-Mandeb puede ser, digamos, una dificultad mayor para... Pero Omar, quiero preguntarle a propósito de lo que usted menciona y uniéndolo con algo que mencionaba Ariel, esto puede parecer la pregunta de qué fue primero, si el huevo o la gallina, pero creo que la respuesta es fundamental, sobre todo para entender esa relación de poder entre Irán y los hutíes, si es más horizontal como lo plantea Ariel, que Ariel dice los hutíes son los que le piden a Irán poder entrar en esta guerra y cerrar el paso por el Mar Rojo, o si es una estructura más jerárquica, ¿es Irán el que puede controlar o no que los hutíes participen en la guerra? ¿Cómo lo ve usted, Omar? O si es Irán el que envía a los hutíes a cerrar el Mar Rojo. No, me parece, y la mayoría de los analistas coinciden en que los hutíes tienen una enorme y quizás absoluta autonomía. Digamos, probablemente a los iraníes les hubiera interesado una interrupción del Bab el-Mandeb como para completar su posicionamiento geoestratégico regional, pero los hutíes no estaban interesados en
trasladar tan abiertamente la guerra a su territorio en ese momento, ¿no? Inclusive cuando ellos realizan, digamos, estos actos en solidaridad, que definitivamente son ataques a un enemigo del pueblo palestino, ¿no? En Bab el-Mandeb también lo hicieron y no de manera sincronizada necesariamente con lo que estaba haciendo o lo que veía en ese momento la República Islámica, ¿no? Sino que, digamos, era a partir de iniciativa propia y como forma de proyectar su propia presencia geopolítica a escala regional. Más allá de que están dentro del bloque de la resistencia que encabeza la República Islámica de Irán, probablemente sean el sector más autónomo. Y aquí, Ariel, quiero preguntarle, ¿tienen los hutíes la fuerza para cerrar completamente el estrecho de Bab el-Mandeb, teniendo en cuenta además que en su parte más angosta este estrecho mide tan solo 32 kilómetros de largo? Bueno, el año pasado Estados Unidos mandó allí un portaaviones y una fuerza de choque muy grande naval para bombardear durante, creo que fueron 3 semanas o 40 días a Yemen. Y Yemen le respondió y se tuvieron que ir, tuvieron que sacar un portaaviones de allí. En realidad, los Estados Unidos tuvieron que en ese momento, Trump dijo que habían ganado y que Yemen les había pedido que hubiera paz, lo cual es absolutamente mentira, como siempre ocurre con este hombre, que cuenta fantasías de cosas que no existen. Pero lo cierto es que los corrieron a patadas, para decirlo de alguna manera, a una fuerza naval importantísima de los Estados Unidos. Es más, parece que a uno de los portaaviones, inclusive una de las fragatas, realmente la dañaron con drones de $40.000, no sé si de 40, 50, $100.000, mientras que los otros tenían misiles que se cansaron de bombardearlos y matarles a mucha gente. Recordemos que el objetivo principal y original de los yemeníes es sobre todo bloquear el acceso al puerto de Israel de Eliat, que está en el sur de Israel. Ellos dicen, barcos que van a Israel o que vengan de Israel o que hagan negocios con Israel no pasarán por acá. Ese era el punto final. Por eso es que junto con Omar decimos, esto es un acuerdo entre el eje de la resistencia, que todos están de acuerdo con este sentido anticolonialista, pro-palestino, nacionalista, como quieras llamarlo, ante un agresor común que es los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, porque ahí están todos están participando con sus barcos, con sus aviones, con sus radares, con sus satélites, todos están colaborando contra estas fuerzas. Y ratifico lo que acaba de decir Omar, la Ansar Allah o los hutíes de Yemen son independientes y aquí no hay, este es un relato que en Occidente se repite mucho, parece que desde Teherán bajan línea y bajan órdenes a Hezbollah, a Gaza, a los Hamas en Gaza o a los yemeníes. Eso no es cierto, hay coordinación, como también la hay, porque recordemos que acá hay dos cosas que vale la pena insistir. El estrecho de Hormuz estuvo siempre abierto. Trump vive hablando de que quiere abrir el estrecho de Hormuz. Lo dijo hoy hace un rato en una conferencia de prensa. Hay que abrir el estrecho de Hormuz. Pero si el que lo cerró fue él. Estaba abierto, nadie le cobraba peaje, el petróleo y los insumos circulaban libremente. Lo que pasa es que ellos atacaron a Irán a traición el 28 de febrero y entonces allí la cosa cambió. Pero los agresores y los que provocaron el cierre del estrecho de Hormuz son ellos. En segundo lugar, hay que recordar que los Estados Unidos lo escuché a Marco Rubio hablar de la ley del mar, la ley del libre tránsito de los mares y el libre comercio y demás, pero los que controlan los mares son ellos. Por algo tienen 800 bases militares, sí. 800 bases militares en todo el planeta y sus armadas, sus casi 9 flotas gobiernan los mares del mundo, el estrecho de Hormuz, el de Malaca, el canal de Panamá, el canal de Suez, todo es de ellos, porque claro, son piratas de toda la vida, aprendieron de los ingleses que eran con patente de corso los que gobernaban el mundo. Entonces, cuando alguien les dice, mire, por acá usted no puede pasar si yo no lo controlo, como están haciendo el gobierno de Irán ahora, les sorprende y dice que eso es ilegal, que es arbitrario y demás. Cuando son ellos los que controlan los mares, controlan los accesos, quién pasa y quién no, y son los que además de tener 800 bases militares en todo el planeta, tienen a medio planeta sancionado, bloqueado. Han bloqueado a Cuba, han bloqueado a Ariel, por favor, ¿dónde se les idea. ocurre? Lo bloquean.
Entonces, lo que pasa es que ha cambiado la geopolítica del mundo y esta gente todavía parece que no se ha dado cuenta, Y María Clara. quiero preguntarle a Omar cuáles podrían ser las consecuencias de un nuevo frente de la guerra en Medio Oriente, esta vez si se reanudaran los enfrentamientos entre Arabia Saudita y los hutíes de Yemen o si se cerrara en efecto el Mar Rojo. Bueno, a mí me parece que el conflicto en el estrecho de Hormuz, ¿no? Al que hay que volver permanentemente, le puso un techo también a este tipo de escaladas. ¿Por qué? Porque se vio que la economía global es totalmente vulnerable a una interrupción prolongada de este tipo de puntos de estrangulamiento. Esto es algo de lo cual también es consciente el gobierno de Sanaa, digamos los yemeníes, y también Arabia Saudita. Arabia Saudita había logrado evadir gran parte del bloqueo a través de el estrecho de Bab el-Mandeb, sacando su petróleo por el otro lado. Estaban saliendo 7 millones de barriles por día. Interrumpir ese flujo simultáneamente con el de Hormuz directamente provocarían un colapso generalizado de la economía global que se logró evitar de manera bastante dificultosa, digamos, durante el conflicto con Estados Unidos, a partir de la manipulación del mercado de valores y de algunas rutas alternativas. Si le estamos quitando de la ecuación esta ruta alternativa, estaríamos provocando una situación no solo a nivel energético, sino a nivel financiero muy grave, con implicancias espectaculares en la economía global, lo cual hace que haya muchos incentivos para Arabia Saudita, inclusive para las potencias globales que, digamos, en este momento están en una encrucijada porque Estados Unidos se ve prácticamente la necesidad de retirarse del Golfo y de retirarse de gran parte de Medio Oriente, pero, digamos, los sectores que piensan en el interés estratégico de Estados Unidos lo presionan para que se quede. Pero quedarse implica promover que surjan este tipo de conflictos, o sea, que surjan este tipo de bloqueos a puntos de estrangulamiento fundamentales para la economía global. Y esto hace que esté en una encrucijada muy difícil de profundizar en términos de escalada, digamos. Así que lo que pienso es que va a haber un punto en el cual esto se convierta en, digamos, un restablecimiento de cierto status quo previo y no una escalada similar a la que hubo en Irán, que ya se terminó. Y Ariel, ¿usted cómo lee? ¿Cuál podría ser la consecuencia de un nuevo frente de guerra? Mira, yo creo que esta gente hay que tener claro, Washington no tiene estrategia. Todo el mundo se está preguntando si Trump está loco, si, en fin, cosas emocionales. No, están haciendo negocios. Él y su familia y sus amigos están haciendo negocios. Con esta especulación de que el dólar, el petróleo sube, baja, se abrió el estrecho, entonces hay petróleo de sobra, se cerró el estrecho, pero va a volver a abrir. Todos esos mensajes que él da permanentemente, en muchos casos contradictorios, provocan esencialmente que su familia, específicamente, y sus amigos, sobre todo la colectividad judío-sionista de Estados Unidos, haga negocio financiero de corto plazo, pero de cientos de millones de dólares. Cientos de millones de dólares que ganan con todos los negocios esta gente. La estrategia, sí, todo el mundo, y lo dice Omar, con un sentido racional y lógico, cerrar estos estrechos que son claves para la economía capitalista mundial parece una locura. Pero bueno, ellos no apuntan a una estrategia de largo plazo. Algunos dicen que es para complicarle la vida a China y dificultar el tráfico comercial con China y demás. Esto en realidad a China no lo afecta demasiado. A nadie le gusta, para nadie es bueno, pero lo que sí le interesa es a las empresas petroleras de los Estados Unidos, porque claro, con la falta de petróleo, las escaseces de petróleo, el petróleo sube, los consumidores pagan más por su factura energética y las petroleras hacen negocios. Porque las grandes empresas, hay que entender, y Washington tienen visión corta, no ven más allá de la punta de sus narices. No es que hacen, mucha gente piensa que hacen estrategias de larguísimo plazo, y no, es cómo gano dinero ahora,
mucho dinero, y es lo que están haciendo, como digo, las empresas petroleras, las empresas de armamentos con estas incursiones permanentes y guerras eternas, masacres y amenazas permanentes. Grandes negocios hacen las empresas de armamento, y sobre todo la familia Trump ha aumentado su fortuna personal en casi $2.000 millones, Donald Trump, en este año y en este poco más de un año que hace que es presidente. Todas las declaraciones que él hace, los comentarios que él hace a través de Truth Social, su red social, a los 15 minutos ya están operando sus hijos, sobre todo, que son grandes corruptos, y toda la mafia que lo acompaña, haciendo negocios financieros con toda la mafia, incluso de los bancos de Washington, de Nueva York, que los acompañan, que son los que además los han sostenido. Miriam Adelson, la familia Loder, la de cosméticos, no estoy haciéndole publicidad a la cosmética de mujeres, pero no por casualidad la hija de esa gran fortuna. De esa gran fortuna es el esposo ahora, el nuevo presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, es el esposo de Jean Loder, la gran familia judía sionista que apoya financieramente a Donald Trump en sus campañas. No es casualidad, Ariel, no hay coincidencia. Me queda debiendo cuál era la consecuencia, pues se dedicó a hablar de la estrategia de Estados Unidos y Donald Trump. Lastimosamente nos hemos quedado sin tiempo. Sin embargo, Ariel Umpierres y Omar Floyd, les agradezco a ustedes dos por participar en el debate de France 24. El jefe de edición de este programa fue Luis Montes y la productora invitados Melissa San Miguel. Ustedes, nuestra audiencia, sigan con nosotros.